Bueno, bienvenidos a Mirá, bienvenidos a todos. Ya está con nosotros, y lo estamos conectando, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Lo saludamos enseguida. Muéstrenmelo en pantalla, por favor, mientras lo saludo. Están acá ya Federico Andajasi, Martín Tetaz, Guadalupe Vázquez, Hugo Machiavelli. Tenemos un programón. Está Silvina Martínez con mucha información. Y yo no quería dejar de hacer el rulito a lo que dije en Terapia de Noticias. ¿Están viendo el país? Están viendo el país como amigos o enemigos. Ese manual de guerra, no un manual de instrucción para sus diputados, es un manual de guerra, está diciendo, si hay medios entrevistando a gente a favor de la expropiación, esos son los nuestros. Y si hay medios que entrevistan a gente que está en contra de la expropiación, esos son los de ellos. Y los medios que entrevistan más a los nuestros son medios nuestros. Y los mamita. Es la guerra, es un manual de guerra. Hay que ponerle límites a esta gente, pero lo digo no como una proclama o como, como una especie de pancarta. Lo digo desde el punto de vista político. Hay que ponerle límites institucionales y hay que ponerle límites políticos claros, porque se quieren llevar el país puesto. Se lo quieren llevar con la justicia, con la Corte Suprema, con la pandemia, con el análisis sobre la pandemia, con el aprovechamiento político de eso, la justicia, la economía, y meten miedo. ¡Basta! El título de mi editorial de hoy, que voy a desarrollar después de entrevistar a Fernán Quirós, es «Están desesperados, por eso meten miedo». El poder lo tienen, y tienen mucho poder, pero ¿por qué quieren hacer todo ahora? Porque están desesperados, por eso meten miedo. Ministro Quirós, buenas noches, gracias por atendernos. Primera pregunta, Quirós. Discúlpeme, no tiene que ver con usted, pero está todo conectado. Yo escuché al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires decir, si me dicen que la cuarentena es hasta el... ¿Qué fecha dio de septiembre? 15 de septiembre. Hasta el 15 de septiembre, compro. Y yo, la verdad, no sé si va a ser o no. Pero cuando escucho a un ministro hablar de esa manera, la verdad... siento que se está metiendo con mis emociones, con mi capacidad de decidir. Compro como si fuera una lotería. ¿Me dicen en qué situación estamos, ministro? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos por allí. Bueno, nosotros estamos insistiendo permanentemente. En la ciudad de Buenos Aires tenemos unos 500, 550 casos por día. Eso viene relativamente estable en los últimos días. Y el R, que es ese índice de contagiosidad que habla sobre la velocidad que tiene el aumento de casos diariamente, está en 1.13. Es un valor relativamente bajo, contenido, aunque siempre arriba de 1, por lo cual cada día que pase vamos a tener un poquito más de casos. Pero nosotros estamos insistiendo mucho, y hoy presentamos con Horacio a la mañana, demostramos en los barrios populares que haciendo una intensificación de los testeos, yendo proactivamente casa por casa para los contactos estrechos, hisopando y distanciando a los hoteles y los hospitales a los enfermos, hemos logrado desandar la curva en el barrio 31 y estamos desandando la curva en el barrio 1-11-14 y queremos hacer lo mismo en todos los barrios porteños. Por eso estamos con el detectar móvil, estamos yendo barrio por barrio, estuvimos en La Boca el fin de semana. Hoy empezamos en Constitución, ya estuvimos en Flores, Valvaneda, y así seguiremos barrio por barrio hasta completarlos. Ahora, ministro, yo de nuevo quiero tratar de que la audiencia entienda y entender yo también, y que entendamos todos. Ministro, cuando usted dice índice de contagiosidad de 1.13, y yo sigo lo que dice usted y lo que dicen otros, la ciudad de Buenos Aires, corríjame, hace como 10 días que viene teniendo este índice de contagiosidad. 1.1, 1.2, 1.3, perdón. Antes de los runners, después de los runners, con aumento de los casos detectados, etcétera, etcétera. Entonces, ministro, yo no se lo pregunto a usted, lo pregunto por el clima general. ¿Por qué hay algunos discursos que nos meten miedo? Digo, yo ya tengo el suficiente miedo por el COVID, sé que tiene mucha contagiosidad. Sé que tiene un alto índice de mortandad, se dice, en cuanto a determinados grupos de riesgo. Y también escucho, y lo quiero compartir con usted, que por ejemplo, está bien, no hablemos de otros países, pero hablemos de las curvas. Brasil tenía, el año pasado, en 2019, tuvo muertos por gripe
La cantidad de muertos por gripe de Brasil, ¿saben cuánto es ustedes? Bueno, 180.000. Y tiene muertos por COVID, Brasil hoy, ¿cuánto? 50.000. A ver, no quiero ni quitarle dramatismo a lo que nos pasa, pero tampoco quiero que todos los días me están diciendo que viene el monstruo, que viene el monstruo, que viene el monstruo. ¿Dónde está el monstruo, ministro? No se lo digo a usted. Se lo preguntaría a otros, a otros ministros de salud si lo tuviese posibilidad de entrevistar. Mira, Luis, a mí me parece que esta pandemia nos está pidiendo que hagamos una interpretación de un fenómeno extremadamente complejo, que tiene un montón de dimensiones que hay que considerar y que no se simplifica poniendo categorías infantiles de monstruo, no monstruo, mortal, no mortal, sino que lo que hay que hacer es hablarle con claridad a la ciudadanía, explicarle en qué situación estamos y en base a la situación en que estamos proponerles las políticas públicas para poder acordar con ellos cómo tenemos que seguir todos juntos en el cuidado. Ahora, ministro, yo puse el ejemplo del monstruo porque es una metáfora, ¿no? Es una figura, se lo pregunto de otra manera. ¿Vamos a volver o podemos volver en las próximas horas, en los próximos días, a una fase anterior a la que estamos viviendo para no poner fase 1, que todo el mundo... Porque ahora el monstruo es fase 1, ¿no? Ese sería el nuevo monstruo, ¿no? El monstruo es fase 1. ¿Vamos a volver? ¿En qué número de fase estamos, ministro? Discúlpeme. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estamos en fase 3. Okay. Tenemos 17 días de tiempo de duplicación de los casos y eso aplica apropiadamente bien en la fase 3 que el Ministerio de Salud definió. Ok, entonces, así como están los casos, ¿podemos volver en la Ciudad de Buenos Aires a fase 2? O se lo pregunto de otra manera, ¿pueden volver a cerrar comercio? ¿Podemos volver atrás en que la gente corra o no corra? Mira, es muy importante eso, Luis. Nosotros fuimos a lo largo de toda esta historia construyendo un vínculo con la gente, contándole lo que pasa. Y en base a lo que pasa le hemos propuesto las políticas. Entonces, lo que nosotros tenemos que mostrarle todos los días es cómo está el R, cómo está el número de casos, cómo están las camas, cómo está la ocupación de las camas, cómo está la circulación pública y en base a eso decirle a la ciudadanía, en base a todo esto proponemos para esta semana esto. Y eso es lo que estamos haciendo. Al día de hoy estamos proponiendo seguir como estamos porque los números nos indican que así es como tenemos que seguir. Y el transporte público que le está demandando de uno y otro lado, yo escucho de la provincia de Buenos Aires, che, que no venga con el transporte público de la ciudad a la provincia. Y escucho que la ciudad dice, bueno, que tampoco vengan. Y la verdad, sinceramente, veo algunos medios de transporte, como el tren. La verdad que cuando lo estoy viendo, no sé si está yendo o está viniendo, porque estoy viendo una foto, que está bastante cargadito. ¿Cómo está el transporte público? Sí. Bueno, eso es un tema central, Luis. Y no me parece tan importante si lo llevamos de acá para allá o de allá para acá, porque siempre estamos hablando de seres humanos que se contagian. Muy bien, claro. Y que son argentinos. Con lo cual nosotros decimos, y en eso tenemos acuerdo entre todos, es que tenemos todavía mucho por mejorar en cumplir la normativa vigente para el transporte público que corresponde a esta fase. Eso significa que toda persona que sea un trabajador esencial puede usar el transporte público, todo aquel que no lo sea no puede usar el transporte público. Si tiene para trabajar en algún trabajo que no es esencial, tiene que procurarse una forma de transporte que no sea el público, porque tenemos que cuidar que el transporte público tenga la menor cantidad de gente posible. Y en eso todos tenemos que ayudar, la ciudad, la provincia, la nación, los municipios, todos tenemos, y también la gente, Luis. Todos tenemos algo para hacer en cuidarnos en este aspecto, que se sabe es uno de los elementos más importantes en la contagiosidad del virus. Martín. Ministro, buenas noches. Cuando uno mira los informes epidemiológicos que publica la ciudad, las últimas 3 semanas venían muy estables, 2.800, 2.900 casos por semana. En los últimos días, sin embargo, parece haberse acelerado un poco la cantidad de contagios, 550, 580 por día, eso sería entre un 30 y un 40% arriba de lo de las semanas anteriores. ¿Qué pasó? ¿Eso es porque implementaron el detectar en algunos barrios, cambió la estrategia de testeo o realmente de fondo hay un crecimiento en la cantidad de casos en función de lo que venía pasando en las semanas anteriores? Está muy bien tu descripción. Nosotros veníamos con 450 a 500 casos por día de las últimas 2-3 semanas. Y cuando empezamos a detectar en Valvanera, que fue hace más o menos 8 días, en ese momento tuvimos un aumento importante de casos, aumentamos 50, 70 casos por día y nos mantuvimos en ese aumento todos los días en adelante. Hoy tuvimos un pequeño descenso, pero es solamente un dato de un día.
Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, lo mismo que nos pasó cuando estuvimos en los barrios populares, que tenemos un R que va aumentando a 1.13, es decir, muy lento, pero que cuando cambiamos la estrategia de testeo y vamos proactivamente a buscar a los enfermos a los barrios, encontramos un número que sube, pero que unos días después o un par de semanas después, rápidamente se estabiliza y baja. Sí, bueno, a ver, así es. Dentro de unos minutos vamos a entrevistar a Claudio Velocopit, que es el titular de Swing Medical, para que nos digan cómo puede soportar el sector privado de salud lo que se viene. Deme este número y yo seguramente, y deme por favor la explicación de este número. Camas ocupadas de terapia intensiva en el sector público y nivel de aumento o crecimiento proporcional a los contagios de muertos, o de mortandad. Ministro, lo escucho. Sí, nosotros tenemos unas 300 camas de terapia intensiva en el subsector público, porque no estoy hablando del privado, después retomamos eso si ustedes quieren. De estas 300 camas del subsector público, tenemos 142 ocupadas, de los cuales 117 están en asistencia respiratoria mecánica. Y después me habías preguntado, Luis. Le había preguntado por el índice de mortandad. La tasa de letalidad de la Ciudad de Buenos Aires no hace más que bajar. Llegamos a tener muy al principio de la pandemia 5.4. Al día de hoy, si no mal recuerdo de memoria, es 2.32. Bueno, perdón que lo interrumpa. Yo sé que un muerto es una mala noticia, ¿no? Ahora, si baja el índice de mortandad, es una buena noticia que baje el índice, ¿no? El índice de letalidad de la ciudad es un buen índice. Esto es una combinación de dos cosas. Primero, que tenemos un sistema de salud fortalecido y de calidad para atender a la gente. Y lo segundo, obviamente, que el hecho de buscar activamente, sobre todo en los barrios populares, hemos identificado un montón de pacientes con enfermedad leve, oligosintomática y asintomática, que naturalmente engordan el denominador de casos y no aportan numerador en los fallecidos. Bueno, y un índice más, porcentaje más. Discúlpeme, si no me están entendiendo del otro lado, que me diga, incluso yo tengo como dos miradas, ¿no? La mirada en vivo y estoy hablando o comunicándome con la gente del Instagram TV. Si tienen preguntas para hacernos, en el corte se las respondemos. Pero vuelvo a esto. Estamos en La Nación Más por las dudas para la gente del Instagram TV. Vuelvo a esto. De esas camas ocupadas o de los enfermos de COVID recuperados, hay un índice que dice que cada vez se recupera más rápido o cada vez hay menos internados, aún creciendo el índice de contagiosidad. ¿Me expliqué? Más o menos, no te terminé de entender. A ver, entre la gente que se enferma, cada vez necesita menos respiradores y cada vez es curada o se cura más rápido sin necesidad de largas internaciones. ¿Ahora me expliqué? Sí. ¿Está sucediendo eso? Eso en la ciudad ha estado ocurriendo porque hemos intensificado mucho el detectar. Al ir a buscar proactivamente a la gente, identificás muchos leves con pequeños síntomas o sin síntomas y entonces obviamente que la gente se recupera más rápidamente. Ministro, gracias por el tiempo. Si hay algo que tenga para decir, es importante que lo escuchemos. ¿El jueves van a hacer nuevos anuncios para entrar en una nueva fase de la cuarentena? Nosotros estamos viendo día a día los datos, Luis. En base a los datos, dialogamos entre todos, tratamos de alinear los datos entre las diferentes jurisdicciones y en base a eso vamos a discutir jueves, viernes o sábado, el día que haga falta, según los resultados que tengamos. Le hago la pregunta siempre, la de siempre. ¿Es optimista o pesimista de acá a lo que pueda venir? Nosotros seguimos con la ciudad evolucionando una curva de progresión lenta. Lo más importante es si logramos llevar adelante políticas públicas que la ciudadanía pueda acompañar de manera masiva y eso va a significar que vamos a poder gestionar esta pandemia. Muchísimas gracias, ministro. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien, y no le hice la pregunta de la montaña a la meseta, si vamos a pasar la montaña o no, porque Martín de Talla se mataba de risa. Yo le hago pregunta para saber. No, está bien, es perfecta. Además, hay muchas dudas que tienen que ver justamente con esa cuestión, que va a pasar. Sí. Hay una situación de intento de crear un pánico que no condice con los números. Hay un tema político. Está bien que, claro. Obviamente, el ministro de la Ciudad es muy instructivo, tiene un tono que no genera pánico, te responde como un científico, ¿no? Correctamente, pero también está la cosa de
Che, ¿y si no llegamos nunca al pico de la montaña? No, ¿O será una montaña o será una sierra? Bueno, y nos están diciendo, miralo. guarda que todavía no llego al pico de la mirá los montaña. barrios, mirá los barrios. Lo que dice Luis es cierto, ¿no? Lo del monstruo. Yo te entiendo perfectamente y coincido. A ver, nosotros convivimos con el HIV, no tiene vacuna. Convivimos con la hepatitis C. SARS. No tiene el SARS, el MERS, N1H1. Enfermedades que tienen un índice de mortalidad mucho mayor que este. Ahora, me parece que en un principio se generó la fantasía de que esto podía ser el apocalipsis. Y seguimos con esa inercia, cuando la verdad es que es una enfermedad contagiosa, todo lo que quieras. Sí. Pero Ok. convivimos Sí, con obviamente. muchas enfermedades. No, y además hay que vivir. Yo no soy no quiero que, no soy anticuarentena, ¿viste? La vida, la muerte. No, obviamente. no me metan en ese balurdo porque no. Y además no mientan. Lo que sí digo es que no metan miedo. Y a propósito de eso voy a hacer mi editorial rapidito. Yo sé por qué están metiendo miedo. Porque están desesperados. Por eso meten miedo. Y como soy una persona grande, voy a recordar algunas cosas. Antes, Néstor Kirchner, bueno, Alfonsín, a ver, ¿cómo hacía política? Con la seducción, con el intento de seducir, ¿no? No le fue tan bien, pero intentaba seducir. Pero antes de esto, antes de todo esto, Néstor Kirchner gobernaba ya Santa Cruz y después la Argentina en base a dos premisas. La chequera era una, la chequera y el miedo. Mucho dinero del Estado, la soja muy alta para los amigos y persecución para los considerados enemigos. ¿Vos viste el manual de guerra de Máximo Kirchner para apoyar la apropiación? Estos son amigos, estos son enemigos. Alberto Fernández conoce bien el método porque fue su jefe de gabinete, el de Néstor. Digo, el método de la chequera y el miedo. Yo debo decir, hasta donde lo conozco, nunca Fernández usó ni la chequera ni el miedo de manera frontal o directa, ¿eh? Por lo menos con la gente que yo conozco, conmigo. Siempre intentó no embarrarse, sí, con el barro de la corrupción o el apriete. Otras veces, también hay que decirlo, intentó suavizar los ataques de Néstor y Cristina, con mayor o menor éxito. El último gran fracaso de Alberto fue la 125. Fue un fracaso el intento de, che, muchachos, miren que vamos, fue un fracaso. Bueno, pero ahora Alberto Fernández, lo tengo que decir, porque es lo que analizo y lo que deduzco, y su vicepresidenta Cristina Fernández, se quedaron sin esa gran chequera. ¿Y por qué? Porque lo miro a Martín Tetaz y la economía argentina está destrozada. No soy apocalíptico, ¿eh? Miro los números, destrozada. Pregunto a los consultores de la economía, de izquierda a derecha, destrozada. Destrozada la economía, en quiebra. ¿Viste que Vicentín está en concurso y no quebrada? Bueno, la economía argentina está quebrada. Te doy un solo número. 1.300.000 trabajadores no les hicieron aportes en el último mes. Bueno, quebrada, eso es quebrada. Por eso, como no tienen la gran chequera, y además está el tema de por eso a Cristina, que no es Néstor, sino una persona más vengativa y fría todavía, hay que decirlo, más vengativa y fría que Néstor todavía, lo único que le queda, como no tiene una gran chequera, ¿qué es? ¿Qué es? Meter miedo, el miedo. Y el problema que tiene el jefe de Estado, Alberto Fernández, es que no la puede detener. No la puede detener o no la quiere detener. Para el caso es lo mismo. Cristina, dicen, vos tenés una obsesión con Cristina. No, yo lo describo, informo, sé cómo se mueven. Todos los días me demuestran cómo se mueven, me lo ponen a mí. Es como que me lo regalaran a mí, ¿viste? Con las redes sociales, me lo regalan. Cristina cuenta con una orga muy disciplinada de mucha gente, con los chicos grandes de la cámpora a la cabeza, dispuesta a ejecutar las órdenes de la jefa sin que se les revuelva el estómago. Sin ningún remordimiento, ¿eh? Ni personal, ni íntimo, no les importa nada. Tienen una gran excusa para justificar las barbaridades que hacen. ¿Sabés cuál es la excusa? Yo los escuché. ¿Cuál es la excusa? Esto es política, macho, ¿eh? Esto es la política, que es lo mismo que... Esto es la política barra poder. Esto es la política, esto es el DERPO. Política DERPO. ¿Ah, sí? Entonces la jefa y los chicos grandes no dudan en usar el DERPO que tienen para meter miedo. ¿Y cómo meten miedo? Con el discurso, con las operaciones. Meten miedo con la cuarentena y con la política sanitaria del COVID.
Sobre esto enseguida, si tenemos tiempo, voy a dar más detalles. Meten miedo a todas las empresas y empresarios con la amenaza de expropiación de Vicentín, porque Vicentín no es solamente Vicentín. Imagínate en el medio del COVID, las empresas medianas, chicas, dicen, los dueños de los kioscos dicen, che, me van a venir por el kiosco. Si esa es la política, vienen por el kiosco. Con la amenaza latente, entre otras cosas, a las grandes empresas y medianas, de publicar la lista de los trabajadores. Y en los medios también. Si publican la lista de los trabajadores de prensa que cobran a través de las ATP, meten miedo no solamente a los dueños de los medios, a muchos laburantes de prensa que están escribiendo en este momento en las redacciones. Quienes seguro piensan 2 veces antes de cumplir con la obligación. ¿Y cuál es la obligación nuestra? Hoy yo lo decía con gente que me quiere y que me dice, che, Luis, te están diciendo, ¿vale la pena? Sí, yo tengo una obligación, una responsabilidad cívica. Tengo que contar lo que está pasando. Me puedo equivocar, pero tengo que contarlo. Entonces, muchos de estos periodistas, laburantes, que recién empezaron o no, pero que son laburantes, miran a su pareja, a sus amigos, en el medio de la cuarentena, estoy hablando de cosas de la vida, a sus hijos, y se dicen a sí mismos, bien bajito se lo dicen, porque hay que decirlo bien bajito. ¿Para qué le voy a poner la firma a tal nota, a tal artículo? ¿Para qué voy a opinar frente a tal decisión? A ver si todavía me terminan escrachando en las redes sociales Ese es el mensaje. o en algún portal. Ese es el mensaje, ¿no, Guadalupe? ¿No? Martín? Totalmente. O en algún portal. Meten miedo a través de la agencia oficial de noticias, que debería ser del Estado, Telam. Meten miedo usando la señal de los procesados por defraudación, por evasión fraudulenta, Fabián López y Cristóbal López. Mete miedo Cristina con su video y su abogado defensor, Carlos Veraldi, con sospechas y acusaciones infundadas. Mete miedo Veraldi al denunciar falsamente a nuestra compañera, abogada, Silvina Martínez, honesta e intachable, queriendo introducirla por la ventana como presunta sospechosa de una asociación ilícita en la causa que tiene el juez Federico Villena y que quiere inflar Cristina sin éxito. No se puede inflar más esa causa. Le dan bombo, pero... Cristina Fernández usa la agencia oficial de noticias para eso. Y el trabajador de prensa de la agencia oficial reproduce la amenaza encubierta. Porque lo entrevista Veraldi y porque por ahí el trabajador de prensa no tiene idea que Veraldi está haciendo una amenaza encubierta cuando lo está haciendo. Está haciendo una amenaza encubierta. Y si tiene idea ese trabajador, se lo digo mirándolo a los ojos, es cómplice. Si vos tenés idea de lo que estás haciendo cuando escribís, trabajes en Telam o en cualquier agencia, sos cómplice. Aunque seas un eslabón de la cadena pequeña, y aunque vayas a tu casa y duermas más o menos tranquilo. Pero sos cómplice al fin. Doctor Carlos Veraldi, me dirijo ahora específicamente a usted. Yo por un momento pensé que su trayectoria, porque tiene un currículum muy importante y técnico, le iba a poner algún freno inhibitorio. Pero quizá el haber comprometido su carrera como abogado a gente que le paga mucho, como Cristóbal López, o gente que es muy importante y poderosa, como Cristina Fernández de Kirchner, lo hayan transformado también en un profesional sin escrúpulos. Sin escrúpulos. Por lo que acaba de hacer con Silvina Martínez. Pero el problema en el fondo no es Veraldi, ni la manga de impresentables que terminan haciendo trabajo sucio para la jefa. El problema es no comprender el objetivo. Porque el objetivo, en el caso de Silvina Martínez, quien tiene el coraje de declarar como testigo en la causa de obra pública, que por suerte se retoma, sí, virtualmente, qué sé yo, se retoma, la quisieron hacer caer, por suerte todavía no se cae. Es también el objetivo meterle miedo a Silvina y enviarle un mensaje mafioso. El mensaje no escrito que dice, si seguís insistiendo con tus denuncias, si seguís metiéndote con Cristina, si te presentás como testigo o como amiga del tribunal, en cualquier causa de corrupción te puede pasar algo grave, muy grave. ¿Y qué te puede pasar? Y podés, por ejemplo, ser acusada de integrar una asociación ilícita. Podés ir, por ejemplo, a la cárcel como integrante de una asociación ilícita. Ese Veraldi
y todos los Veraldi de este mundo es un objetivo de baja estofa. Si la quiere defender a Cristina, defiéndela técnicamente, no a través de la amenaza encubierta a Silvina Martínez. Pero además apunta a desalentar a cualquier futuro testigo que pueda ayudar a esclarecer no solamente ese caso de corrupción, cualquier caso de corrupción. Desde acá, a Silvina, cuando la tengas, la saludamos, yo le envío toda mi solidaridad y también mi profundo agradecimiento. Por gente como ella, muchos de nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Ahí está Silvina. Buenas noches, Silvina. Ahora seguimos hablando de eso y del juicio de la obra pública. Gracias, Luis. Muchas buenas noches y un saludo para todos. Pero Cristina y sus impresentables no solo le quieren meter miedo a Silvina Martínez, y no pueden, también a la Corte Suprema de Justicia. Ella en un momento quiso saber si la Corte estaría dispuesta a tomar medidas para pluralizar el juicio de la obra pública. Y le dijeron que no en la Corte. Los probó. No le dijeron que no. Intentaron, no pudieron, le dijeron que no. Ahora dice, ¿así que no pudieron? Bueno, ahora voy a hacer otra Corte con más miembros. Y Alberto Fernández, que dijo al principio, yo con esta Corte estoy bien, terminó diciendo, no, hay que hacer una comisión para estudiar, a ver si ampliamos la Corte. ¿Y quiénes están en esa comisión? ¿Quiénes están? ¿Saben? Uno es Zaffaroni. ¿Y el otro quién es? ¿Quién es, Luis? Carlo Veraldi. Mirá vos. Entonces, lo que hace primero es amenazar a los miembros de la Corte. ¿Cómo los amenazó? Los metió adentro, en su video, los metió adentro y los señaló como cómplice de la presunta asociación ilícita que estaría persiguiendo. Que la estaría persiguiendo a ella, mentira. Y al mismo tiempo, le manda un mensaje de miedo. Miren ustedes, miembros de la Corte Suprema de Justicia, pueden terminar mal. ¡Wow! Vicepresidenta con todo el poder. Y el presidente de la Nación, bien, gracias. Se desdice por enésima vez con el tema de la Corte y también con muchas otras cosas. ¿Y Vicentín? ¿Y Vicentín? Es para meter miedo. Vicentín es para meter miedo. No es solamente Vicentín, es para meter miedo. Le vamos a meter miedo a todas las empresas, porque nosotros somos capaces de expropiar empresas. Pero, perdón, ya se gastaron, ya le hicieron perder a la Argentina 16.000 millones de dólares. ¡Mentira! Eso es una mentira. Manual de guerra de Máximo Kirchner. Estos están a favor, estos están en contra. ¿Sos consciente vos que estás del otro lado lo que está pasando con este querido país? Están tirando de la cuerda. Y además, ¿por qué? Yo tengo una deducción, tengo un porqué. Porque, de nuevo, esta pandemia va a traer la crisis económica más importante de la Argentina. De la historia. Peor que 2001. No tiene comparación con el 2001. Bueno, ok. Y yo hago análisis político, nada más que eso. ¿Qué pasa con una sociedad a la que vos le dijiste, con COVID o sin COVID, yo te voy a llenar la heladera porque hubo un animal que te destruyó la vida, que se llama Mauricio Macri y te destruyó la vida? Y yo te voy a llenar la heladera. Y no se la llena la heladera. ¿Cuánto puede resistir el relato económico? Ahí está la épica, ahí está el intento de construir la épica del monstruo. Bueno. Mirá el monstruo, porque después de que salimos, finalmente, bueno, quedó la tierra arrasada, pero el monstruo le ganó. Yo te salvé la vida, claro. van a decir. Bueno, eso por un lado. Y el otro gran lección del discurso político es: pan no te voy a poder dar, pero circo te voy a dar. ¿Y cuál es el circo? Y esperame un ratito, yo lo voy a meter preso a Macri. ¿Y cómo lo vas a hacer? Primero tenés que probarlo. Yo lo meto preso. Y además voy a demostrar que yo soy perseguida. ¿Y cómo vas a demostrarlo? La Corte Suprema, ¡ping! Las causas que están vigentes, ¡ping! 5 minutos. Y bueno, y acá están los periodistas. Este lo voy a meter preso. Este lo voy a meter. Entonces, mucha gente que está en cuarentena se cree que esto es un juego. Que es un... No, perdón. Como dicen los chicos grandes de la organización, bien organizada, que es la Cámpora. Es el DERPO. El DERPO lo permite todo. Lo permite todo. Pero se está metiendo con la familia. Lo permite todo, papá. Y si quisieron meter presa a Cristina. Pero acá están las pruebas, mirá. No fuimos nosotros, fueron los jueces. Te quisieron meter presa. Pero no. Y la quisieron meter presa a Florencia. Ah, ¿no? Ahora se van a tener que bancar todos ustedes.
Están buscando, no quiero exagerar, están buscando un nuevo orden político. Y yo no soy exagerado, ¿eh? Los analizo, los veo venir, los vi venir, los sufrí y estoy acá paradito haciendo lo que tengo que hacer. No es para asustar a nadie, es para describir una situación política y económica. Pero estamos hablando de los juicios, del juicio de la obra pública, uno de los juicios que más preocupa a Cristina. ¿Arranca o no arranca como la batería? Silvina Martínez, buenas noches, ya te saludé, respóndeme por favor. Sí, arranca, efectivamente arranca a pesar de todas las maniobras y de todas las dilaciones de la pandemia. Va a empezar los lunes a las 9:30 de la mañana. ¿Qué lunes? Porque Paz decía que no era el lunes que viene, algún lunes. Algún lunes, claro. Ahora hay que esperar 72 horas que los abogados defensores planteen si están de acuerdo o no para evitar futuras nulidades. Igual va a arrancar porque ya el juzgado lo determinó, el tribunal lo determinó. Y están esperando que el Consejo de la Magistratura termine de ordenar las cuestiones técnicas. Yo calculo que ni el lunes que viene ni el otro va a poder pensar. Recién dentro de 15 días podremos tener el comienzo del juicio contra Cristina, pero esto es muy importante porque es uno de los juicios que más le preocupan y a pesar de la pandemia y las conexiones dificultosas del Consejo de la Magistratura, va a comenzar presencialmente los jueces y los testigos nada más, y cada uno en su domicilio, los abogados defensores o en el caso de los acusados estén detenidos o que estén en su propio domicilio. A ver, quizás los que están del otro lado no recuerdan porque ya son muchos juicios, no saben qué juicio es cuál. A veces me confundo yo que sigo las causas. El juicio de la obra pública es ese juicio que ya empezó el tribunal oral y el famoso juicio cuando Cristina, ya vicepresidenta electa, los jueces dicen, quiere decirle algo a los jueces y Cristina le dice, dar explicaciones o responder alguna pregunta y dice, preguntas, las preguntas las van a tener que responder ustedes. Es ese mismo juicio, ¿no? Es ese mismo juicio y además es muy importante, no solo porque habla de la corrupción de la obra pública, sino porque también es el delito precedente para después poder avanzar en los sauces y OTESUR. Si este juicio se cae, automáticamente se caen las causas de los sauces y OTESUR, por más que tengan prueba, porque es necesario el delito precedente por el periodo de tiempo que está siendo juzgado. Ah, bueno, mira, acá acaba de dar un dato importante. Si este juicio se caen como una especie de barajas que se caen. En dominó. ¿OTESUR y los sauces? Exactamente, por eso es tan importante. Y te hago otra pregunta sencilla que vos la podés responder, yo la sé porque me enteré, pero que la gente quizás no está enterada. Vos sos testigo en ese juicio, ¿no? Sí, exactamente, fui la segunda o tercera testigo, declaré en marzo, sufrí ahí mismo, frente al propio tribunal y al fiscal, las amenazas y amedrentamientos por parte de Carlos Beraldi y del resto de los abogados kirchneristas, de los defensores, de sus defendidos kirchneristas, a tal punto que el fiscal tuvo que pagar a la audiencia en un momento y pedir que no me faltaran el respeto. Frente a esto, yo... ¿Qué te dije? ¿Me podés, no es para que te victimice, ¿me podés dar detalles de cómo te faltaban al respeto, Silvina? ¿Y quiénes? Mira, era hasta tragicómico como todo lo que hace en el kirchnerismo, ¿no? Hasta el punto me llegaban a preguntar, a ver, para que la gente entienda, un testigo va a una causa y testifica sobre lo que sabe o conoce en relación a esa causa. No sos imputado, no estás procesado, no te están tomando indagatoria. Bueno, ellos ya empezaban a plantear de que yo había obtenido el material con el que había hecho las denuncias a través de servicios de inteligencia o algo, estaban preparando, estoy hablando de marzo de este año, toda esta idea, porque trataban de unir todo lo que yo había denunciado del kirchnerismo en relación a dónde lo había sacado. Pero lo más gracioso es que me preguntaban, vuelvo a lo mismo, abogados defensores de los kirchneristas, de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, ¿no? Personajes que se han enriquecido ilícitamente de una forma descarada, me preguntaban a mí de qué vivía y que dejara constancia en el juicio de qué vivía. Bueno, era, imagínate, hasta ridículo preguntar. Yo decía, de mi trabajo, soy abogada, pero bueno, imagínate que ellos no podían entender. Te voy a hacer una pregunta personal, discúlpame. ¿Vos tenés una casa propia? No. ¿No tenés casa propia? No. ¿No te compraste en una primera casa? No, alquilo. Bueno, ahí tiene una respuesta. Monoambiente alquilo, monoambiente alquilo. Bueno, pero aunque alquilaste, aunque te comprara con el fruto de tu trabajo, ¿cuál sería el problema? Ahora, esos son. Es esa gente que atacaba a Silvina Martínez en un tribunal porque era testigo, es esa gente. Es esa gente. Contra esa gente
hay que hacer un poco más de periodismo, un poco más de justicia, un poco más de todo. ¿Algo más, Silvina, sobre este juicio? ¿O algo más que quieras decir? No, es muy importante. Después otra novedad, que te acordás que nosotros venimos hablando sobre el juicio también, sobre la denuncia en la que vos sos querellante por el tema de los espías, una de las causas de espionaje. Va avanzando. No me digas que encontraron los mails personales míos. No encontraron nada, le rechazaron todos los planteos a los Tailade que planteaban la necesidad de acceder a los mails de las personas afectadas, pero un dato importante, le están pidiendo a la Agencia Federal de Investigaciones que cuente de dónde salió ese disco externo que fue aportado como la prueba principal. En ese sentido está haciendo un trabajo importante, el fiscal y el juez, muy bien. Exacto, okay. ¿Hasta ahora? Muy bien, gracias Silvina. Me voy a hablar con Claudio Locopit en segundos nada más, pero antes quiero festejar un cumpleaños. Ajá, ¿quién? ¿Le festejamos? Ya sé. ¿Quién cumple? ¿Cómo? No sean los distraídos. ¿Festejamos? De un revoleo de bolsos, ¿no? Sí. Claro, yo iba a decir, no tenemos globos para festejar, eso lo hace el PRO, que yo. Sí hay algún bolso para festejar. ¿Unos cuantos? Mirá. Bueno, hoy se cumplen 4 años, feliz cumpleaños a la corrupción o de la corrupción, no porque haya empezado hace 4 años, pero se cumplen 4 años de la corrupción kirchnerista. ¿Por qué, Hugo Machiavelli? Buenas noches. Luis, buenas noches. Se cumplen 4 años porque José López hace exactamente ese tiempo arrojaba los bolsos y luego era condenado el exsecretario de Obras Públicas en la etapa de Julio De Vido por enriquecimiento ilícito. Recordemos que además en la causa que investigó Daniel Rafecas se comprobó que él no podía demostrar el origen de los fondos que había acumulado. Disculpame la interrupción, Hugo. Además de los bolsos tenía joyas, pero tenía un par de ametralladoras. Hay claro. Ahí está, mira. Exactamente. Perdón, además, disculpame la interrupción de nuevo. No cualquier ametralladora. Parece que era como dicen los expertos, un fierro bastante importante, ¿no? Sí, y además fíjate que ese dinero que incautó el Estado no terminó de ser explicado en la causa, porque Rafecas los condena a 6 años por enriquecimiento ilícito. Él es arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas. Es uno de los pocos detenidos de los llamados presos por la corrupción K. Okay. Y dijo que el dinero lo había recibido a través de Fabián Gutiérrez, un exsecretario de Cristina. No estuvo del todo muy claro el origen de esos fondos. Sin embargo, López no pudo justificar los suyos, por eso quedó detenido. Es importante el rol de José López, Luis, en este aniversario simbólico que vos estás presentando, porque él puede explicar cómo era el entramado ahí le está en la causa. Espera, que hace mucho que no lo veo. Sí. Ahí le abre la monjita. Eso me dio una vergüenza ajena. Que le hable la monjita. No, que no lo meta adentro el bolso, se lo pido por favor. Luis. Madre superior, lo metió adentro el bolso. La monjita esa, la hermana Inés, tenía 5 cuentas bancarias y una fundación fantasma con el obispo Dimonte. No había dudas de que no era que no cobraba sabía solamente 5.000 pesos de jubilación, pero tenía 5 cuentas bancarias. Hay una nota allí en Infobae justo en el 2016 sobre este tema. ¿Qué gran nota que se llama monjita? ¿La buscamos a la monjita? Ahora, ¿dónde estará la monjita? Sí, creo que le dictaron la falta de mérito. Bueno, no, pero vive la monjita. Sí, por supuesto. Bueno, sí, es la que maneja todo ahí en el busquémoslo a la monjita. Hoy lo publicó este cumpleaños La Nación y puso 2 datos muy interesantes, ¿no? De contexto, felicitaciones a La Nación, siempre con el contexto. Cristina habló de esto 2 años después. Y dijo, ay, qué asco que me dio. 2 años después. Lloró. Sí. Lloró. 2 años después. 2 años después habló de esto. ¿Y qué otro dato que me parecía muy importante que tenía que ver con esto? El dato de Daddy Brieva. Daddy Brieva estuvo negando esto y dice, porque acá la gente dice que los bolsos se revolearon. No se revolearon. Hay que decirle a Daddy Brieva que no solamente los videos son información, los testimonios son información. Un señor, un pollero, que fue el primero que lo vio y que lo denunció, que vio cómo López tiraba los bolsos. Así que no es un mito la idea de que Bolso revoleó por la pared, por el muro de ese convento, parte de los bolsos. Igual es más fuerte la imagen de la monja entrando al bolso que... Sí, con la ametralladora ahí. Bueno, rápidamente, gracias Hugo Machiavelli. Otro caso de corrupción con un sobreseído o falta de mérito, sobreseído o todo junto. ¿De quién estamos hablando? Por ahí pasó mucho tiempo, pero el hombre sigue siendo el hombre.
Omar Caballo Suárez. Contámelo, Guadalupe, ahora. Bueno, justamente hablando de falta de mérito, le dictaron la falta de mérito a Caballo Suárez por una de las causas del desprendimiento de la causa madre de asociación ilícita. Esta es por lavado de dinero. El tribunal, la Cámara Federal, el Tribunal 1, la Sala 1, dispuso que no había suficientes pruebas. Canicova Corral lo había procesado por considerar que el origen ilícito del dinero con el que fue adquiriendo empresas con dinero del gremio del SOMU, ya eso hacía que cualquier funcionamiento de las empresas, incluyendo una fundación también fantasma, la Fundación Azul para cuidar el medio ambiente, sí, así como lo escuchan, todo eso era lavado de dinero. Bueno, ahora dicen que no y no es casual, hay mucha gente que está uniendo cabos y dicen todos los caminos conducen a Vicentín y les explico por qué. A ver. Caballo Suárez, ¿cómo le dicen? El Moyano de la hidrovía. ¿Se acuerdan? La semana pasada les conté de una empresa, también Glencore, socia de Vicentín, que está implicada en estas causas en donde hacían que Caballo Suárez facturara por servicios que no daba. Entonces... Y además Vicentín tiene puerto propio en la hidrovía y justo hoy le dictan el sobreseimiento al Caballo Suárez. ¿Y por qué vinculas una cosa con la otra? Explícamelo. Porque todo lo que navega por la hidrovía, todo es por autorización del Caballo Suárez. Ahora nada entiendo. pasa por ahí. Un nuevo laburito a Caballo Suárez. Nada pasa por ahí sin conocimiento del Caballo Suárez. Bueno, nos vamos de nuevo, después vamos a la economía con Martín Tetaz, pero nos vamos de nuevo al tema COVID y la pandemia. Antes de saludar a Locopit, ¿me das una línea de tu tema que tiene que ver con lo que pasa en el mundo y con una segunda ola, decís vos? Sí, pero además vos mencionabas a Nicolás Kreplak, que vamos camino a una semestrena, podría decirse. Bueno, lo sé. Esto es un... no, pero de verdad que es un delirio. Esto lo digo como agente de la salud, como psicólogo. Estas cosas no se pueden decir, Luis. No se pueden decir porque, a ver, ¿no será también esto para meterle miedo a la gente? Porque además dice, yo compro. Lo de Kreplak. Claro, en este contexto, vos sabés que la gente que tiene un comercio chico tiene esta fantasía. Me quieren hacer quebrar para comprar barato. Esta fantasía existe en la gente. Ahora, yo no te puedo explicar el sufrimiento, la angustia. La gente la está pasando muy mal. Y que venga un tipo que cobra un sueldo del Estado a decir... Es un viceministro. Debería tener cierto cuidado en el lenguaje, por lo menos. Claro, pero todo esto además a la luz... De salud. Todo esto además a la luz de una posible segunda ola que es muy probable que pase. Te comentaba ayer que en Beijing y en la costa oeste de Estados Unidos está volviendo, digamos, esta segunda ola. Así que cuidado, porque esta semestrena no sucede en ningún lugar del mundo. Bueno, y no llamen al lobo feroz. Ahora sí, voy a saludar a Claudio Locopit, le voy a quitar unos pocos minutos, le voy a agradecer que nos haya atendido y voy a empezar a preguntarle, desde el punto de vista del sector privado, las camas del sector privado, la cobertura que puede hacer el sector privado con este nivel de contagio, ¿todavía se soporta? O preguntarlo de otra manera, ¿hasta cuándo se soporta? Claudio, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches a todos. Bueno, el sistema, como viene desde un primer momento, viene funcionando bien, pero tenemos que destacar de manera clara a toda la población y con todo lo que esto genera, que el ejemplo básico es como si vos estás sentado, para una cosa que entiendan todos, vos estás sentado en una isla tomando mate y estás viendo cómo el agua sube, ¿no? El agua hoy no te toca los pies, o sea, el sistema está atendiendo, tiene capacidad, pero no hay ninguna duda que el virus está creciendo, que la ocupación está creciendo y que esto implica una alerta, no te diría roja, pero sí naranja, ¿no? Es decir, la verdad, yo entiendo, y permitime hacer una diferencia en este punto, yo entiendo que la gente está agotada, yo comparto plenamente esta situación de una cuarentena muy extendida que tiene efectos colaterales enormes, pero también tengo que marcar como un agente de salud que hay que entender y que asumir que esta historia que venimos diciendo del primer día, de que hay que achatar la curva para que el sistema no colapse, es lo único que tenemos como disponible para evitar una mayor cantidad de muertos.
Si nosotros no estamos de acuerdo con esto, y puede ser, porque acá no hay nadie que sea el dueño de la verdad, ni que tenga los conocimientos amplios para poder decir esto está bien o esto está mal, tenemos que entre todos asumir los riesgos que esto significa y decir, bueno, vamos a hacer apertura, vamos a asumir este riesgo, vamos a provocar que el sistema se sature, que esto ha ocurrido en otros países del mundo, porque creemos que es la única manera y porque pensamos que las consecuencias económicas pueden ser mayores. Pero la claridad no es que estamos inventando que el virus está circulando. Yo te puedo decir, Luis, datos concretos. Nosotros hace 4 semanas teníamos un promedio de 100 pacientes internados, hoy tenemos un promedio de 220. Nosotros hace 4 semanas hacíamos 60, 70 estudios diarios con un índice de positividad del 10%, hoy hacemos 130, 140 con un índice de positividad del 30%. Esto es una realidad. Después, como sociedad, tenemos que asumir qué es lo que queremos hacer, sabiendo que estamos en una situación dramática y que todo lo que hagamos va a ser malo, ¿no? Porque esto es también tener en claro que este es un partido que no se gana, este es un partido que hay que definir cómo se pierde y por cuánto, porque la situación es dramática, es explosiva, es triste, es angustiante y es horripilante. Pero estos datos son datos de la realidad que son reales, que vos podés venir conmigo y yo te muestro y los contás y los ves. No son Claudio, datos. Martín te quería preguntar algo, pero yo te quiero preguntar esto. Me acabas de dar un índice en crecimiento. ¿Y el índice de recuperación o el índice de mortandad crece tanto como el ritmo de... ¿Crece para arriba junto con el ritmo de los contagios o no? No, el índice de crecimiento está bien. Si vos vas a mirar, el índice de recuperación, perdón, está bien. Si vos vas viendo, está bien. Pero ojo, ¿no? Que lo único importante, porque además hay un dato que es importante que se entienda. Todos los días estamos preocupados poniendo en letras de molde la cantidad de infectados por día. La cantidad de infectados por día no tiene ninguna razón de ser porque depende exactamente de lo que vos testeás. Si vos salís a hacer un día 10.000 test, seguramente ese día la cantidad de infectados van a ser 3.000. Lo que vos tenés que mirar es cómo te está funcionando la internación y las altas. Es decir, y vos vas viendo cómo funciona tu stock de capacidad instalada y si ese stock de capacidad instalada está funcionando con egresos, ingresos, de manera que vos puedas garantizar que el sistema siga funcionando. Esto se está haciendo, pero el stock crece. Y esta realidad es la realidad que está sucediendo y la que tenemos que entender. Martín, dale. Sí, Velocopit, buenas noches. Cuando uno mira los datos, hace ya varias semanas que hay alguna preocupación, sobre todo de la provincia, más que de la ciudad, con un argumento parecido al que ustedes sostienen en este momento. Y cuando uno mira la cantidad de internados en terapia intensiva, los datos oficiales publicados por el gobierno, se duplican cada 40 días los casos, ¿no? Y la tendencia es lineal, no se aceleró en ningún momento, digamos, y crece a un ritmo que no debería preocuparnos. Usted está diciendo que en el sistema privado crecen más rápido, ¿usted coincide con estos números? No. ¿Tienen otros números distintos? Yo te voy a dar números exactos, o sea, yo te voy a dar los números de un sistema como el de Ciudad Medical, que es una muestra que les puede servir. Obviamente, después hay situaciones que se pueden dar de otra manera. Yo te dije, 100 camas promedio hace 4 semanas, 220 hoy, 14, 15 camas promedio de terapia intensiva hace 4 semanas, 25 hoy. Eso te muestra que la terapia intensiva no tuvo la duplicación de la internación general, y eso es bueno, ¿no? Por el otro lado, la diferencia es que las camas de terapia rotan más lentamente. Entonces, si vos tenés algún desvío creciente durante varios días, esas camas se llenan rápido, son menor cantidad que el resto de las camas y se vacían lento. Muy bien. Es decir, este es el índice de lo que hay. Entonces, con lo que hay, nosotros vamos dando la información y vamos diciendo, bueno, esto es lo que está pasando. Después definirán las máximas autoridades. Entiendo. Claudio Velocopit, perdón por el poco tiempo, pero queríamos tener 2 o 3 referencias de cómo está el sector privado y consideramos útiles estos datos. Muchísimas gracias. Vale, es un gustazo. Bueno, muy bien. Perdón por el poco tiempo, ya nos empieza a apurar el tiempo. ¿Está Rosendo Fraga conectado?
Si no, conéctenlo, saludémoslo a Rosendo. Rosendo, buenas noches, gracias por atendernos. Vamos a una brevísima pausa de segundos y te pregunto sobre el escenario político, cómo lo ves hoy, que vos tenés capacidad de síntesis y profundidad en el análisis, por suerte para nosotros. Los Haroldos, vino finos con Ángel, los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Rosendo Fraga con nosotros y voy a ir directo con la pregunta. Rosendo, ¿de cómo termina el caso Vicentín? ¿Va a salir un país u otro, un escenario político u otro? ¿Es parecido a la 125? ¿Cuál es tu mirada? A ver, mira, yo no creo que sea parecido a la 125. Me parece que esto se desarrolla en otro ámbito. Es decir, la pregunta es, ¿este es un hecho aislado o esto es el inicio de una tendencia o una política? Yo creo que es el sondeo, la prueba para ver si esta puede o no ser, ¿no es cierto?, una política. Me da la impresión de que esto pone a prueba la oposición en el Congreso. En el Senado, Vicentín tiene amplia mayoría para ser aprobada la expropiación. Pero cuidado, diputados, es una oportunidad para la oposición, porque ahí no llega hoy, ¿no es cierto?, el oficialismo a la mayoría y los 11 diputados de La Baña pueden jugar un papel crucial. ¿Y los diputados de Córdoba y Santa Fe, Rosendo? Mira, a mí me parece, los diputados de Córdoba y de Santa Fe, digamos, ya están dentro, ¿no es cierto?, de la cuenta de los, ¿no es cierto?, de los 119 o 120 diputados oficialistas. Mi impresión, que así como creo que los 11 de La Baña, ¿no es cierto?, pueden jugar un papel clave y no están necesariamente alineados con el oficialismo, me da la impresión que, por llamarlo así, la vulnerabilidad económica de Santa Fe y Córdoba hacen que probablemente voten con el gobierno. Entiendo, el cheque, yo lo digo yo, el cheque, ¿no? El látigo y cheque, el cheque. Rosendo, recién Martín Tetaz me decía, vamos a ver si lo podemos desarrollar en el pase con José del Río un poquito, que no hay espacio para volver, que la economía no le va a permitir ni al gobierno, ni al Estado, ni al gobierno de la provincia, ni al gobierno de la ciudad volver a fase 1. ¿Vos qué decís? A ver, yo te voy a decir lo siguiente, acá hay un dato que a mí me preocupa, y es la unificación de la información del AMBA. Es decir, que no vayamos a tener hacia adelante los datos de la ciudad por separado del conurbano. Esto no es un dato tan menor, porque la unificación informativa puede llevar a la unificación, yo diría, de política. Ahora, bueno, yo te digo, en la ciudad de Buenos Aires hay un estado anímico muy crítico de la cuarentena. En el conurbano no es tan así. Gracias, Rosendo. Te mando un abrazo y te agradezco la comprensión y el tiempo breve que tuvimos. Desde ya te pido disculpas. No, por favor, gracias a vos. Bueno, gracias, Rosendo Fraga. Cuando volvamos, vamos a hacer con Martín Tetaz y con José del Río un pase análisis, como hacemos siempre. Si tenés ganas, Martín. Sí, claro. Estoy un poco revirado, debe ser la cuarentena. Martín, pórtate bien, Tetaz. Bueno, José del Río ya empieza su programa, Mesa Chica, los saludo. José, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos con todo el equipo, con Martín Tetaz, queremos saber qué tenés de bueno. ¿Tenemos tiempo para hacer un brevísimo análisis, pregunta para compartirlo con vos también? Sí, como no, más que te escuché decir que está revirado el amigo Tetaz. Sí, está revirado por la cuarentena. Yo creo que nació revirado Tetaz. No, ¿sabés por qué, José? Te digo por qué. Estamos tratando de generar un hashtag para que digan Martín Tetaz se peleó con Majul y Tetaz están peleados. Bueno, y si ese hashtag no alcanza... ¿Vos sabés lo que es aguantarlo, Luis? Y si no llegamos a hacer tendencia con eso, vamos a decir, se agarraron a trompadas todos mirá. Y si no llegamos a hacer tendencia con eso, algo vamos a inventar. O se vienen para acá al estudio y hacemos un 3 contra 2 nosotros, Vamos y estamos acá con Pablo, con Alfredo, todo, Bueno. Hacemos el aguante. Muy bien. ¿Cuál es tu hipótesis, Martín? Así la compartimos con José. Mirá, básicamente no hay margen para hacer un retorno a la fase 1 de la cuarentena. En la ciudad no de da Buenos la Aires. economía ni en la ciudad de Buenos Aires.
mucho menos en el país. No da porque no da fiscalmente, no da porque la gente... Además hay que planificar las políticas de sanidad con la gente adentro, ¿no? Esto que le decían a la economía en esa época, hay que hacer la economía, no desde el Excel, porque en el Excel te cierra, no, tenemos que volver a la cuarentena zona fase 1. La gente no resiste eso, los negocios no resisten eso. El dato del último mes, del mes de abril, ni siquiera mayo, en el mes de abril no se pagaron los aportes de 1.300.000 trabajadores. Hay casi 15.000 empresas que directamente se dieron de baja ya, ni siquiera no es que no pagaron, directamente se dieron de baja de la FIP, no están registradas más en la FIP, se pierden ahí 78.000 empleos por lo menos de esas empresas. Entonces no hay margen, y además cuando uno mira los escalones de déficit fiscal, 200.000 en el mes de marzo, 300.000 en el mes de abril, vamos para 400.000 en el mes de mayo, todavía no se conocen los datos, pero ese va a ser el escalón en función de lo que están emitiendo de dinero. No hay emisión que aguante, revienta el dólar, revienta la tasa de interés, no hay posibilidades de extender la cuarentena hasta el mes de septiembre de manera intensiva, es imposible. José. Coincido con Martín desde el punto de vista económico, pero, y justo vamos a hablar en eso en un ratito con Conrado Stoll, viste que hablaba de las 3C. Vamos a hablar de qué es lo que pasa en materia sanitaria, porque como decían ustedes hace un rato, en materia de cantidad de camas de terapia intensiva, estamos en el peor momento desde este principio de pico que se vive. Sin embargo, Luis... Perdón, José, hoy escribió para La Nación con Roberto, las 13 eran... ¿cuáles eran? En realidad tiene que ver con el confinamiento, con qué haces en términos de si congelás o no la economía. Después le vamos a preguntar el detalle de estas 13, pero también vamos a hablar con nuestros corresponsales en Uruguay y en Chile. Y en Chile, Luis y Martín, hay una palabra que empieza a resonar con ganas, no solo al viceministro de Salud de Axel Kicillof. ¿Sabes de qué se habla en Chile? De hibernar. ¿Te acordás cuando eras chiquito y te explicaban lo que era hibernar? Bueno, la zona metropolitana, la principal zona metropolitana de Chile, va a ir hacia una hibernación, que es un paso superior al confinamiento por la situación que se vive en las camas por allí de los hospitales. Con lo cual, te diría que hoy es un punto de inflexión también en materia de salud, no solo en materia económica, que vamos a hablar de esto. Justamente que el pico llega en el peor momento, en el momento del hartazgo por la cuarentena para los argentinos. Decime una cosa, vas a arrancar con tu editorial y después con Conrado Stoll, ¿así va a ser el programa? Tenemos de todo, tenemos Conrado Stoll, tenemos corresponsales en Uruguay y Chile para mostrar dos espejos muy distintos de lo que pasa en la región. Tenemos también al exministro de Economía, Domingo Cavallo, para hablar de la salud, por un lado de Carlos Menem y por otro de la cuenta regresiva para la reestructuración de la deuda. También vamos a hablar con Pepe Nun, de una mirada... De todo en una hora, Luis, no sé cómo va a ser para que... No, está muy bien, qué envidia me das con los invitados. Me le mandás un saludo a todos, especialmente un saludo de mi parte a Pepe Nun. Le mando a Pepe Nun de tu parte. Te estamos viendo acá, no nos podemos ni mover acá. Por favor, Sí, vamos a ver cómo terminamos con Martín, pero yo creo que vamos a estar acá mirando. Bueno, nosotros ya miramos, mirá como siempre de lunes a jueves. Abrazo. Un abrazo grande.